construimos con el poder de la palabra en La Hora Clave. Son las 7:12, también más adelante estamos conversando con la asambleísta desde la ciudad de Quito, Lourdes Cuesta, luego de que su propuesta de ley, la ley Revas, que es contra aquellos delitos que han tenido o se vinculan con la integridad sexual y física de los menores de edad, está ya por llegar al debate de la Asamblea. Este tema lo tocamos más adelante. Por ahora nos vamos a enfocar y con la ayuda del economista Rivera tratar de entender cuáles pudieran ser las repercusiones de lo que hoy se espera conocer en horas de la noche. Las reformas económico-tributarias, en términos generales, financieras, que propondrá el Ejecutivo. Muy buenos días, economista Rivera. Usted está en la hora clave de la W. Buenos días, Juan Fernando. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el país se avecina a tomar una medicina que trate de ir mejorando la salud del paciente. Cuando uno tomaba una radiografía en el año 2015, ya aparecían manchas negras y nubarrones que anticipaban los problemas económicos del desorden en las finanzas públicas y del exceso de gasto y la falta de ahorro para la época de vacas flacas. De hecho, cuando uno anticipaba los resultados del correísmo allá por el 2008, y tengo escrito sobre lo mismo, uno ya podía anticipar efectivamente los resultados que estamos teniendo. Cuando asume Moreno, las manchas ya eran mucho más grandes. Sin embargo, el presidente Moreno en su momento priorizó su capital político, el minimizar los conflictos sociales, y no tomó medidas impopulares a tiempo. Y cuando tuvo capital, de hecho, porque hay que recordar que llegó a picos históricos que ni siquiera Rafael Correa logró en su mejor momento. Superaba los 75% de aceptación, de credibilidad. Hoy no le queda más que una tercera parte, economista. Sí, y eso es bastante complicado también porque parte del éxito de un programa económico es la viabilidad política, el apoyo social a las mismas. Y muchos de los programas económicos que se han implementado a lo largo del mundo y de la historia muchas veces fracasan no por la concepción per se técnica del programa, sino por la falta de apoyo político, y eso hay que considerar antes de implementar dichas medidas. Pero ¿cuál es el contexto previo al recetario que vamos a ver en la noche? Yo creo que ya no es un tema de conflictos ideológicos. Cuando usted revisa el tema de la deuda pública, usted observa que entre el 2021 y 2025 va a pagar 5.000 millones de dólares. Entre el 2025 y 2029, más o menos 11.000 millones de dólares y 6.000 millones de dólares más a los chinos hasta el 2028. Es decir, para todo efecto práctico, ¿sí?, nosotros los siguientes dos gobiernos van a estar apretadísimos en cuanto a caja fiscal. Es decir, que estaríamos hablando de 8 años en el futuro. Exactamente. Adicionalmente a eso, todos los análisis de sostenibilidad de la deuda priorizan también el crecimiento económico. Es decir, si una economía crece mucho, la deuda pasa a segundo plano porque usted va a generar recursos para pagar la deuda. Sin embargo, las previsiones de crecimiento en Ecuador son magras, en menos del 1%. Y es ahí que la emisión de bonos de la semana pasada salió con una prima de riesgo del 9%, que es bastante alta en el mercado financiero internacional. Hace que los nombres, perdón, voy dando este tipo de datos, economista, hace que lo nombren a este tipo de bonos como bonos basura, ¿no? Exactamente, son bonos de alto riesgo en donde literalmente los que invierten son los especuladores, más que los inversionistas de largo plazo. Es decir, le ponen una prima de alto riesgo a bonos bastante riesgosos y que por lo tanto tienen que terminar siendo bastante rentables. Cuando uno hace una operación de bonos en el mercado financiero internacional, como la hizo el Ecuador la semana pasada, lo único que genera es malas expectativas. ¿Por qué razón? Porque usted 6 meses atrás, cuando hace el acuerdo con el Fondo Monetario, el compromiso era que durante 3 años usted no iba a necesitar nueva deuda. Al cabo de 6 meses hace una nueva deuda. La deuda anterior, la que se realizó en junio me parece, era una operación de reperfilamiento de la deuda, que era comprensible, que era justificable. Si usted encuentra en el mercado financiero internacional un prestamista que le dé a mejores tasas y a mayores plazos, uno puede cambiar deuda cara por una deuda más barata. Pero la deuda de la semana pasada anticipaba el peor de los mundos, la tormenta perfecta, digo yo, porque es para salvar solamente el trimestre del año. Es decir, el gobierno sabía
que no tiene para pagar el 13º. El gobierno sabe que no tiene para pagar los gastos de diciembre. Entonces, consecuentemente, tenía que pedir prestado 2.000 millones de dólares para ir salvando los muebles. Y aún así, cuando uno suma y resta, creo que falta entre 1.000 y 1.500 millones solamente para cuadrar el año. Entonces, frente a este escenario, que no solamente es de corto plazo, sino de serias dudas de sostenibilidad en el largo plazo de las finanzas públicas, uno tiene que sumarle ciertas manchas que están ahí en el ambiente. Exportaciones poco diversificadas y dependientes del precio del petróleo. Uno tiene que sumarle la nula capacidad del Banco Central para ejercer préstamos de emergencia por la mínima cantidad de reservas que tiene. Un país falto de dinamismo, no hay clima de inversión, un mercado laboral ineficiente, reformas tributarias recaudatorias y no de procrecimiento. Todo ese escenario lo que crea, y ya no es una exageración a estas alturas hablar de eso, es que le podría poner en jaque a la mismísima dolarización. Y por eso es que el gobierno hoy ya le pende sobre una espada de Damocles el problema fiscal, ¿no?, más los desequilibrios externos, y consecuentemente ya empieza a preocuparse de la situación del país. Así es. Entonces, consecuentemente ya empieza a tomar medidas que, entre comillas, son impopulares, pero que a la larga no son antipopulares. Lo que uno puede discutir es el timing de las propuestas y ciertamente el costo de oportunidad de las medidas. Conversábamos minutos atrás con usted y acertadamente usted decía que estas medidas debía haberse tomado cuando tenía un capital político bastante fuerte. Yo digo en la luna de miel, ¿no? Yo creo que Ecuador debe mirarse en el espejo de Argentina. O sea, Macri no tomó las medidas. Obviamente, en el caso de Argentina no tenía dolarizada la moneda, los especuladores, los agentes económicos le atacaron al peso, terminaron con inflación y devaluación. En el caso del Ecuador es el mismo resultado. Como no tenemos moneda nacional, no hubo especulación y no hubo inflación y devaluación, pero nosotros pagamos con desempleo y subempleo y contracción de la actividad económica. El resultado político es que regresan los Fernández. Cuando está pasando esto en el Ecuador, no es un escenario descartable que en el 2021 regrese Correa y compañía, para todo efecto práctico. Es decir, por guardar un capital político le destrozamos a la economía y hasta la institucionalidad y toda la vida política del país. El gobierno se mantiene en que estas decisiones son buenas para el país a mediano y a largo plazo. Sin embargo, habría que hacer un análisis también de por qué se dice que a mediano y a largo plazo va a ser importante para el país, pero qué pasa a corto plazo para la economía ecuatoriana. Bien, para complementar su pregunta, la reflexión era: el primer error es el timing de la implementación de políticas, pero eso ya pasó, ya pasado es pasado. Lo que debemos preguntarnos es: ¿cómo equilibro las cuentas fiscales? ¿Subo los ingresos o bajo el gasto público? Y hay un escenario enorme en el campo del gasto público que no se está tocando, ¿sí? Nosotros, para todo efecto práctico, previo a Correa, en el 2007, la razón gasto público-producto era del 22%. En la época alta de Correa llegó al 44%, al doble. Hoy más o menos bordea 36, 37% más o menos el gasto público con el producto. Quiere decir que nosotros pudiéramos bajar esos 6 o 7 puntos fácil y dejarle como gasto público sobre el producto. ¿Qué debemos hacer para eso? Tenemos compras más o menos de bienes y servicios que podemos reducirles en cerca de 2.000 millones de dólares y no creo que le pase nada a la economía ecuatoriana. Tenemos una masa de sueldos y salarios sobre los 10.000 millones de dólares, en donde se supone que se ha reducido 100 millones. Yo creo que es una meta absolutamente pálida. Yo creo que debemos pensar en reducciones de la masa de sueldos y salarios por sobre los 1.000 millones de dólares, para todo efecto práctico. En el tema de los subsidios, que son totalmente ineficientes, que generan una mala señal inclusive para el punto de vista ambiental, que mucha gente le preocupa, también tenemos 1.500 millones de dólares. Es decir, en un rango de 1 a 2 años, nosotros podríamos tranquilamente reducir los 6.000 millones de dólares que estamos hablando de objetivos de equilibrio fiscal, sin tocar los impuestos. Ahora, entre capital e intereses de lo que Ecuador está en este momento pagando anualmente, se destinan 8.000 millones de dólares más o menos. Esto es peligroso, ya visto desde la macroeconomía. ¿Esto hace que la economía del Ecuador pueda tener un revés en cualquier momento? Mire, en primer lugar es ineficiente,
porque si usted compara el gasto que estamos destinados a la deuda, que efectivamente está entre 7.000 y 8.000 millones, es mucho más de lo que gastamos en salud y en educación. O sea, de entrada, es muy ineficiente en términos del crecimiento económico de largo plazo. En segundo lugar, las cifras puras no nos dicen nada. Japón llegó a tener deuda sobre el 200% del PIB. Estados Unidos tiene deuda sobre el 100% del PIB. Francia tiene deuda sobre el 100% del PIB. Y cuando usted revisa las primas pagadas por ellos, son virtualmente cero, nulas, porque son países creíbles, son países buenos pagadores. A diferencia de esos países, Ecuador es un mal pagador. La historia del Ecuador durante los últimos 100 años nos recuerda que más de 10 veces declaramos default en los mercados financieros internacionales, el último en el 2008. Es decir, tenemos la categoría de defaulteadores seriales, por eso es que le llaman bonos basura a los ecuatorianos en términos de que invierta el que quiere especular. Entonces, consecuentemente, las cifras que usted habla, ¿cómo son vistas, percibidas en el mercado financiero internacional? La única forma de pagar deuda pública externa o privada es generar ahorro más que inversión. Bajar la inversión ya es imposible porque estamos en los niveles mínimos. La única forma es generar ahorro. ¿Y quién genera ahorro? No precisamente los hogares, que más o menos tienen un estándar de consumo y ahorro absolutamente normal. Es el sector público el que tiene que generar ahorro. Y la pregunta es, ¿el gobierno nacional estará en capacidad de generar superávits presupuestarios de montos del 4, del 5% del producto? Y la respuesta es claramente no, porque cuando se quiere generar superávit presupuestario, hay algún sector social que tiene que pagar las consecuencias. Inversión pública, repito, ya no hay más piso, entonces parecería ser que los mercados financieros internacionales no ven la voluntad política o la capacidad política. El Ecuador es débil institucionalmente, hay mucho conflicto político, ya estamos en las vísperas de unas elecciones presidenciales en el 2021 y dudo mucho que los partidos políticos y candidatos que quieren verse en Carondelet en el 2021 vayan a apoyar medidas que hoy sean impopulares, claramente. Claro que está, el gobierno para mí sí tiene espacio para no tocar los impuestos, lo que es el gasto público, que es recesivo, que tiene costos sociales, sin lugar a duda, pero son mucho menores que los costos que se reperfilarían cuando se piensa en términos tributarios, que es el tema que nos falta tocar, ¿no? Nosotros, dentro de ese abanico de tributos que tenemos, a mí me parece que como plan B, porque el plan A es reducir gasto público, pero si nos vamos por el lado de los impuestos, un impuesto que debería derogarse, y no parcialmente ni gradualmente, es el impuesto a la salida de divisas. Más o menos da 1.500 millones de dólares, o sea, no es que es un gran impacto en el término de recaudación, pero puede generar una señal de entradas y de repatriación de capitales. Naturalmente, si le complemento con reformas laborales, reformas tributarias, con incentivos desde el punto de vista para la repatriación de capitales. Adicionalmente, se habla del impuesto al valor agregado, ¿sí? Realmente, cuando uno aborda los temas tributarios, uno debe hacerse dos preguntas. ¿Cuál es el impacto de recaudación? ¿Y cuál es el impacto en términos de crecimiento económico? El Ecuador hoy está tratando de responder solo la primera pregunta, el aspecto recaudatorio. Y sin lugar a duda, el IVA es uno de los impuestos más eficientes en términos de rápida recaudación, no obstante que va a generar una contracción de la demanda y el efecto final no necesariamente puede ser positivo. Es decir, que al Ecuador le falta estrategia economista, porque por un lado precisamente se habla del incremento del IVA, pero esto a la tarde o temprano va a generar que la gente compre menos. Por supuesto, habría que netear, ¿no? Hay modelos de simulación tributaria que uno pudiera recurrir para ver el efecto final. Es algo parecido a lo que pasó con la gasolina super. Recuerde usted que la idea era quitar el subsidio a la super, pero toda la gente migró a la gasolina extra y consecuentemente el impacto no fue tal. Igual puede pasar en el impuesto al valor agregado. Lo que puede generar es mayor evasión, mecanismos de sustitución de productos en donde no se paga el IVA, mercados informales, mercados negros, y consecuentemente el efecto puede ser negativo. Yo personalmente me iría toda la estrategia por el gasto público, pero si el gobierno, por A o B razón, va por el lado tributario, evidentemente yo prefiero el IVA al impuesto a la renta,
porque el impuesto a la renta desde el punto de vista de crecimiento económico genera muchos más efectos negativos e incentivos perversos. Se habla de que la escala tributaria en el Ecuador le van a ser más progresiva. Yo digo, siempre en este país parece que prima las taras ideológicas del rato de tomar medidas económicas. Yo quiero que repatriar capitales, quiero traer inversión extranjera directa. Asumo que quiero reducirle gradualmente el impuesto a la salida de divisas y le hago más progresivo el impuesto a la renta. Consecuentemente no van a venir los inversionistas extranjeros, van a preferir irse a Perú o a Colombia u a otros países más amigables con el tema de la inversión. Me parece hay un error garrafal del Ecuador si opta por hacerle más progresivo el impuesto a la renta. Hay la posibilidad de que se tribute también algunos servicios de Internet, como por ejemplo Netflix, como por ejemplo Spotify, entre otros. ¿Esto de alguna manera también traería algún tipo de repercusión social, tomando en consideración de que se podría grabar justamente con un determinado porcentaje cuando se utilice este tipo de servicios por Internet? Mire, a ver, el mundo entero paga impuestos sobre eso es cierto. Ahora, el campo de recaudación yo creo que es escaso. No es, la calentura no está en las sábanas, claramente. A mí me parece que desde el punto de vista de los ingresos, yo creo que es mucho más eficiente tocar los subsidios, que es hablar de 1.500 millones de dólares. Se hablan de los impuestos a los consumos especiales, que más o menos son 1.200 millones de dólares. Esos impuestos inclusive tienen un efecto positivo desde el punto de vista ambiental, como el impuesto eventual a los carros, el impuesto al alcohol, al cigarrillo, que probablemente a ciertos agentes económicos le molesten enormemente. Sin embargo, tienen ahí un trasfondo, un beneficio como tal, pero sin lugar a duda el mundo paga sobre Netflix y creo que no debería ser la excepción en Ecuador. Es una actividad económica al final del día, pero el aporte recaudatorio de esos impuestos va a ser muy marginal. No creo que el centro de la discusión costo-beneficio no debería centrarse en ese tema de impuestos. Yo creo que el tema a discutir es: ¿me voy por el impuesto al consumo o me voy por el impuesto a la renta? ¿No? El impuesto a la renta es perverso en el sentido que usted le está castigando a la persona que trabaja. Y esa persona que trabaja luego va y consume, y por lo tanto hay doble pago de impuesto. Los países que han salido con vigorosas tasas de crecimiento, en lugar de hacer impuestos progresivos, han utilizado la estrategia de impuestos planos, es decir, 10, 15, 20% paga todo el mundo, gane lo que gane. Eso evidentemente no tiene tiene una afección desde el punto de vista de la equidad, pero gran crecimiento económico. Al final del día, yo no sé, yo siempre me pregunto, la pregunta importante es: ¿cuántos pobres salen del nivel de pobreza, del umbral de pobreza? A mí no me suena nada interesante preguntarme, el rico cuánto más gana que yo. A mí me interesa saber cuánto estoy yo saliendo del nivel de pobreza, de la clase media, más que saber la brecha entre la familia que más gana versus la familia que menos gana. A mí no me suena interesante esa pregunta. Finalmente, economista, dado el tiempo y para quienes que quizás no nos escucharon desde el principio, estamos conversando con el economista Carlos Rivera, quien es un analista económico y además director de la carrera de Economía de la Universidad de Cuenca. Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas del país, ha dado la talla con todo lo que el país está atravesando, es decir, ¿es el hombre que requerimos en esa cartera tan delicada del Estado? Mire, cuando asume el ministro Martínez, yo creo que el país respiró aires frescos. A mí me parece que el Ecuador transitaba por una autopista directa al desastre y al abismo hasta el primer año o antes que asume el ministro Martínez. Todos los indicadores económicos, esos discursos incendiarios, antiimperialistas, contra los mercados financieros internacionales,
que comenzó y la lucha de clases que el Ecuador comenzó a ver en el 2007, ¿no? Un discurso que, por cierto, yo pensé que ya se enterró, ¿no? Ese discurso me recuerda a la época cuando yo era estudiante en la Universidad de Cuenca, ¿no? Y algunos profesores usaban esa lucha de clases como estribillo social y político. Yo pensé que se enterró. En el 2007 se retomó y literalmente hasta el primer año del gobierno de Moreno, o antes que asuma el ministro Martínez, literalmente era el mismo discurso, la misma estrategia de apunte al gasto público, y no era más que tomábamos una velocidad de crucero hacia el desastre y hacia el abismo. El ministro Martínez tuvo la capacidad, yo creo que hay que reconocer, de que puso un freno en esa carrera vertiginosa que íbamos al desastre, pero no ha tenido, creo yo, la entereza de cambiar de rumbo. Ahora, la pregunta no creo que vaya por tema de las capacidades personales del ministro, sino por los temas conflictivos ideológicos que están dentro del gobierno. Es decir, en ese barco llamado gobierno del presidente Lenín Moreno confluyen gente de extrema izquierda, gente de centro izquierda y gente como el ministro Martínez, que le pudiéramos catalogar como más de centro o de derecha, ¿no? Estuvo hace tiempo el ministro Campana, que hacía grandes esfuerzos por abrir al mundo al Ecuador, y entiendo que en esa lucha de conflictos dentro del gobierno, evidentemente las propuestas del ministro Martínez no han fluido en el tiempo que debería estar adecuado. Yo estoy seguro que el ministro Martínez, conozco a algunas personas del equipo de él, son mis amigos, y estoy seguro que ellos estas medidas ya le hubieran propuesto hace algún tiempo. Seguramente más pesa los objetivos políticos, sociales, electorales, y han hecho que el ministro Martínez de alguna manera no pueda imponer su ritmo, la visión de la economía. A mí me parece que con las manchas negras que tiene el Ecuador en esta radiografía al año 2019 y a la pérdida total de capital político del gobierno nacional, espero que nos sorprenda hoy día noche con medidas coherentes, consistentes con un nuevo país. Caso contrario, tendremos que esperar que el 2021 el Ecuador elija bien, porque si el Ecuador no arranca un crecimiento vigoroso entre el 2021 y el 2025, a mí me parece que la siguiente década va a ser bastante complicada, porque el Ecuador no va a tener recursos para pagar la deuda y no va a tener recursos para comprimir los gastos sociales casa adentro, que en muchos casos son muy inflados, muy sobredimensionados. Yo siempre digo que el Ecuador es adicto al gasto público. Y además de ser adicto al gasto público, cuando se le intenta quitar el gasto público, aparece el síndrome de abstinencia. Es decir, como cual contumaz alcohólico o drogadicto. Cuando uno no le da la bebida se vuelve neurótico, puede hasta morirse una persona cuando se le quita rápidamente el alcohol o la droga. Un segundo problema que veo en el Ecuador es un pánico al pinchazo o al antibiótico. Entonces al Ecuador le encanta escuchar la medicina homeopática. El problema es que cuando la infección avanza, ya ningún antibiótico alcanza y habrá que amputarle la pierna. Y ese amputado de la pierna no es un escenario descartable. Así como la dolarización en Zimbabue se cayó, ¿sí? No, en el Ecuador podría pasar escenarios tétricos a futuro si es que no hacemos las cosas a tiempo. Gracias, economista Rivera, por su análisis, por permitirnos también un poquito vislumbrar y entender la situación económica del país a través de él. Será hasta la próxima. Ha sido el economista Carlos Rivera en la hora clave de la W. Ciertamente la política versus lo que un país requiere, nuevamente nos ha venido pasando factura. Regresamos en breve. Inicia publicidad en la W. Sebastián Yatra, el artista internacional.